Ya, Universidad Politécnica Salesiana, elaboración de un video, análisis funcional de un sistema de control usando diagramas de bloques. Integrantes, Franklin Mucho, Andrés Iquizaca, Daniel. En el siguiente problema en sí, nuestra planta son los dos helicópteros para transportar las cargas que son demasiado pesadas, en donde nuestro sistema es el control de vuelo del sistema de elevación de doble colgante, donde nuestro sistema consta de dos señales de entrada individuales que son de cada helicóptero respectivamente, con el mismo proceso en común. Nuestras señales de salida son los helicópteros, cada uno individualmente, en donde existen posibles señales de perturbación. Nuestras señales de perturbación se dan al momento de alejarse uno del otro, en donde se produce una divergencia de helicópteros. Esto, esto existe porque cuando la unión del gancho del cable que está debajo del centro de gravedad de cada helicóptero, en donde en compensación existe una fuerza de gancho no vertical, que genera un momento sobre cada helicóptero, el cual hace que se separen, provocando así perturbaciones en cada uno de los cables. Sí, nuestro diagrama consta de un sensor que detecta los cambios de valor de cada variable medida. También consta de un controlador que compara un valor de una variable con el valor deseado para producir una señal. Y también consta del respectivo actuador que depende de lo que suceda del sensor de entrada y lo que decida el controlador. Bien, continuando con el problema, aquí tenemos el sistema de bloques, cuál es un sistema de control en lazo abierto. Para entenderlo de mejor manera, un control de lazo abierto es aquel que utiliza un controlador y actuador, además que la salida ni se mide ni se realimenta, para comprobarla con la entrada. Como podemos observar aquí tenemos entrada 1, que es el piloto 1, y entrada 2, el piloto 2, en el cual está un controlador, un actuador y un proceso. En el helicóptero 1 tenemos la salida 1 y la salida 2. El controlador en este caso es colocado en serie con el proceso, con el objetivo de poder manipularlo. En nuestro caso sería la palanca del helicóptero. Luego continuamos con el actuador, el cual es un dispositivo capaz de transformar una energía en la activación de un proceso, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. En este caso, podemos relacionarlo con el motor del helicóptero. Finalmente tenemos nuestro proceso, el cual se definirá como una operación o conjuntos de pasos con una secuencia determinada. En este caso sería transportar la carga por dos helicópteros. La diferencia entre un sistema de lazo abierto o lazo cerrado radica en el monitoreamiento constante de la variable que se desea controlar. El lazo abierto nunca se sabe cómo la variable se comporta, mientras que en el lazo cerrado se conoce en todo el momento la evolución de la variable. Bueno, en este caso que nosotros vemos es un sistema de control de lazo cerrado. Como primeramente tenemos dos casos de sistema de control de lazo cerrado. En este caso nosotros vamos a formar parte primeramente de lazos de control de lazo cerrado en la parte superior. La señal controlada, o también llamada como salida, debe ser realmente comparada con las entradas de referencia. Es la única razón por la que nosotros podemos llamar que es un control del lazo cerrado. Una señal actuante proporcional a la diferencia entre las entradas y salidas a través del sistema para disminuir el error y corregir la salida. A diferencia entre las señales de entrada y salida, denominar la señal de error, la señal que actúa sobre un sistema de modo a llevar a un sistema a un valor deseado, es decir, a un objetivo que nosotros generalmente planteamos, que es transportar una carga pesada a través de dos helicópteros. En otras palabras, el término de lazo cerrado implica el uso de acción como para, o sea, de acción de retroalimentación negativa para reducir el error y el sistema. Por algo nosotros tenemos acá la variable E, que representa el error, y llega a un controlador, o sea, un control, a un área de control, que sería el control es una señal para el fin de reducir el error o evitar errores, para así no obtener ningún accidente mediante el proceso. Luego a la salida del control tenemos la variable U, que representa la variable manipulada.
la variable manipulada en la entrada del actuador, todos esos actuadores puede ser la palanca del helicóptero, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el trabajo del actuador para tener un proceso. El proceso es todo el helicóptero, toda el área del helicóptero. Y obtenemos la salida, que es la variable de medida. Y a su vez, pero tenemos ya el sensor. El sensor es aquel que, como por ejemplo dentro del helicóptero podemos encontrar sensores de velocidades, sensores de detectar radares o sensores para el aterrizaje, etcétera. Y todo ese es un proceso de un ciclo. Como nosotros vemos acá en la parte inferior del lazo cerrado, es el mismo ciclo que está ocurriendo en el lazo cerrado de la parte superior, que al final se hacen el mismo proceso para obtener el transporte de carga pesada a través de dos helicópteros. Ahora, una diferencia entre los sistemas de lazo abierto y el sistema de lazo cerrado es que el sistema de lazo abierto son diseños simples y fáciles de implementar, pero el sistema de lazo cerrado tienen una señal de retroalimentación para controlar la salida, por lo tanto son medidas, como decir, precisas, pero ya con menos errores. Como segundo punto, también podría ser que el sistema de lazo abierto podría ser que son convenientes para cumplir tareas por ciclo o por tiempo. Sin embargo, el sistema de lazo cerrado nos corrigen los errores mediante señales relativamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.